Voy a seguir con otro pecado que estas personas que fueron dejadas por Dios, estas almas que fueron entregadas por Dios, y debemos examinarnos también si nosotros no estamos ahí, o por lo menos ha quedado vestigio, ha quedado una raíz de estas clases de pecado, y mortificarlos. Murmuradores son otro de los pecados que fueron por personas que no tienen a Dios. Murmurador es la palabra pesitu ristes. Estuve buscando y ahí la idea, porque se mezclan, parecían que fueran lo mismo, pero entre los otros pecados, pero hay una pequeña diferencia. Este es uno que musita clandestinamente, o sea, no calumnia en público, no va a calumniar así en público, pero es una persona que musita, una persona, sería algo así como chismoso. Y debemos tener cuidado, hermano, porque generalmente se habla de las mujeres o de las hermanas en esto dentro de la iglesia, las chismosas, las diábolas, que aparece la palabra ahí. O sea, 1 Timoteo 3, versículo 11, ahí hablando de las mujeres, también de las mujeres de los diáconos, de las mujeres de los pastores, ahí hablan de las mujeres asimismo, sean serias, también hablando de las viudas, más adelante, yo no busqué muchos textos sobre esto, pero sí hablan de las mujeres sean serias, no calumniadoras, sobrias, fieles en todas. Lamentablemente a la mujer le gusta hablar, agarrar el teléfono y hablar, juntarse con amigas, y le dan al parloteo y bla 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 bla, y por ahí sale un hermano, hasta incluso cae el pastor a veces. Fíjate que esto, aquello, y hablamos del marido, hablamos de la mujer, y el chisme, murmuradora. Acá, ¿quién es el que ensucia, el que blasfema? Es Satanás que nos acusa. Entonces debemos cuidar, ponernos freno a nuestra lengua. Y acuérdense lo que dice Santiago, hablando de la lengua. Es como que se enciende, una pequeña chispita que nosotros podemos encender un montón de cosas. Y el chisme lleva. Entonces debemos cuidado. 1 Timoteo 5, 12, 13, hablando de las viudas, dice así, que hablando de la ociosidad. Amado, cuando una mujer es ociosa y no tiene nada que hacer y se junta con amigas, lamentablemente, y dentro del cristianismo, dentro de la iglesia, eso se puede transformar en un taller de diablo. ¿Por qué? Porque dice que ellas cuentan, o sea, lo que llevan, pero eso después se empieza a distorsionar la verdad que oyen. Y asimismo aprendan también a ser, ellas aprenden a ser ociosas andando de casa en casa. Y no solo ociosa, sino chismosas, entremetidas, hablando de las cosas que no deben. Y fíjese que más adelante dice, porque algunas se extraviaron en pos de Satanás. En Proverbios 20:19 dice así, el que anda en chisme descubre el secreto, no te entremezcas pues con el suelto de lengua. Entonces debemos tener cuidado porque las casadas, las viudas, las mujeres solteras, por ahí que no tienen tanto cosas así, no están en las cosas del Señor, se juntan a hablar. Y eso es un chisme, y Satanás puede utilizar eso. Acuérdense que Israel también murmuró en el desierto, incluso con el pastor, con Moisés, y el Señor se enojó. Entonces debemos tener cuidado en esto de estar hablando. Detractores, otra palabra ahí que aparece ahí, que es catalalos. O sea, ¿qué es esto de detractores que aparece ahí? Ahí es la maledicencia. Cata vendría a ser contra. Cata es contra. La leo es hablar. Entonces, ¿qué es esto de detractores? Catalalos. Es una maledicencia. Cata contra y la leo hablar. O sea, hablar en contra de alguien. Hablar mal. En 2 Corintios 12:20 también dice así, pues me temo que cuando llegue nos halle tales como quiera, y yo sea hallado de vosotros, cual no queréis, y que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, y acá viene la palabra, maledicencias, detractores, cata, lalao. O sea, maledicencia. Acuérdense que los maledicientes no entrarán en el reino de Dios. La persona que le gusta todo el día insultando, diciendo malas palabras, hablando mal, chistes verdes, obscenos. Hoy dentro de la iglesia dice, ¿quién no va al infierno? No los que asesinan y cometen adulterio, nada más. Los demás son pecados respetables, como tengo un libro por ahí. Son pecados que Dios no.
Son pecados, contienda, enojo, envidia, iras. Todo por esto murió Cristo. Solamente vemos ciertos pecados y levantamos la piedra para tirarla a la prostituta que estaba ahí y no vemos los demás pecados que hay, pero son pecados. Son murmuradores, son soberbios, son desordenados, muchos dentro de la iglesia. Y Pablo decía que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Y en primera de Pedro 2 versículo 1 dice así: deseando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. En primera de Pedro también 2.12 dice así: manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Entonces tengamos cuidado, porque cuando estamos hablando con alguien y ustedes empiezan a hablar mal, se ríen y los le dicen: ¿y de qué va a hablar vos si vos te estás con nosotros malediciendo y hablando? Incluso de hablar del pastor, hablar de aquel, y venís ahora a hablarme de tu Cristo. Vos sos uno de nosotros, nada más. Entonces hay que tener cuidado, cuidarnos, refrenar nuestra lengua con lo que hablamos. El Señor se sentaba con otras personas, pero Él le predicaría del reino, seguro. Cuando se acercó a la casa de esta persona de publicado, o otro que dijo: el reino de Dios ha llegado. O sea, Él venía a predicar la palabra de Dios. Entonces debemos tener cuidado de eso. Primera de Pedro 3.16 dice: teniendo buena conciencia para los que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo. Tengamos cuidado, porque cuando estamos hablando estamos haciendo quedar mal a Cristo nosotros. Estamos pisoteando la sangre de Cristo. Y no solamente la iglesia o el pastor o cuando hablamos de alguien, sino de Cristo y el cristianismo mismo. Santiago 4 versículo 11 al 12, Pablo habla así: hermano, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Entonces son las personas que le gustan hablar de las personas, hablar de los hermanos, hablar de las hermanas, detractores, personas que después le gusta andar hablando, chismoseando, sacándole el cuero, como decían las viejitas de antes. Aborrecedores de Dios, otro pecado. Bueno, acá hice una división yo porque ahora le voy a explicar. La palabra aborrecedores de Dios es teos tujas. Ahí, teotujes. En la versión revisada inglesa se traduce aborrecibles de Dios. O sea, aquellos que practican todas estas cosas que estamos viendo son aborrecidos por Dios. Así se traduce en una versión revisada inglesa. La idea es que toda esta gente que practica, Dios los aborrece. Esa es una traducción, vamos a decir, bastante buena. Ahora también hay otros que abogan por otra traducción. O sea, cuando aparece sujetos ahí, o sea, odiar, son odiados. Vamos a decir. Hay otros que creen que no, que estas personas aborrecen a Dios. Que no quieren saber nada contra Dios, que levantan contra el puño, que maldicen a Dios. Esa es otra traducción que podría ser. Pablo, acuérdese lo que dijo en Tito 3, versículo 3. Porque nosotros éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, y acá viene, aborrecibles y aborreciéndolos unos a otros. Mire la radiografía del alma de Pablo, como todas las cosas que él confesó con su boca, lo que era. Insensato, rebelde, envidioso, esclavo de concupiscencia, deleite, diverso, viviendo en malicia, envidia, aborrecible. Pero en Cristo, ¿qué? Él más adelante dice que él lo hizo en ignorancia. Primera de Juan 3:15, atento a esto. Todo el que aborrece, estamos viendo los que aborrecen, todo el que aborrece o odia a su hermano o hermana es un homicida.
y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna. Entonces, ¿en qué consiste el pecado? Vamos a decir, esta disposición interna del pecado, de ya tener un mal pensamiento, de enojarme contra alguien. ¿Qué es? Ya está, yo me transformé ante el tribunal de Dios en un asesino. Aunque yo no lo entienda, para Dios me vio como un asesino. Cuando Abraham levantó el para matar a su hijo así, ¿por qué Dios lo frenó? Porque en su corazón ya lo había matado para Dios. Dios lo tomó como que ya lo había matado. Bueno, lo mismo nosotros. Dios ve nuestro corazón y ve que si Él no pone un freno, nosotros podemos matarnos. Incluso podría matar como Caín mató a Abel. Se enojó, tuvo envidia. Quizá por lo que Abel amaba mucho y le hacía mucho sacrificio y vivía con Dios. Y él se enojó por eso, tuvo celo de que él, ¿por qué no hizo lo mismo? Dios le dijo, el pecado está en la puerta, si tú haces lo mismo, va a estar como él. No, él no quería, él quería hacer las cosas a su manera. Y bueno, y aborreció a su hermano. Entonces, eso empieza de una disposición interna. Ahora el acto que se lleva a cabo solamente es una expresión externa de esa iniquidad que está dentro de nosotros. O sea, cuando una persona se enoja. Voy a ver si me da tiempo para hablar de un pecado más. Injuriosos. La palabra injuriosos ahí es hubrites, ahí. Ahora injurioso habla de un hombre violento, una persona muy violenta. Estamos hablando de personas que practican todo el tiempo esto. Una persona que se enoja a veces, sino una persona violenta, un insolente. En 1 Timoteo 1:13 dice así: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Y acá lo que hablaba hace un rato yo, la palabra injurioso o jurite, Pablo dice que él era un hombre violento, era un hombre violento. ¿Se acuerdan cuando perseguía a los cristianos, los llevaba, incluso participó en la muerte de Esteban? Él era un hombre perseguidor, era un injuriador, un hombre violento, insolente, pero él fue movido a misericordia. ¿Por qué? Dijo Pablo. Porque yo lo hice, no sabía, yo pensaba que estaba haciendo las cosas de Dios, yo pensaba que estaba honrando a Dios mandando a otros cristianos. Pero cuando la misericordia de Dios se manifestó en mi vida, y su gracia se manifestó, yo lo hice por ignorancia e incredulidad, no creía. Hasta cuando el Señor se manifestó a mi vida y mi vida cambió. En Mateo 27, versículo 39 dice así: y los que pasaban le injuriaban. Injuriar es blasfemar, meneando la cabeza. Los mismos religiosos pasaban, cuando Cristo estaba crucificado, dice que lo injuriaban, le decían cosas. ¿Y qué hacía el Señor? Porque se podía bajar si quería de la cruz. Pero 1 de Pedro 2:23 nos dice así, amado: quienes cuando le maldecían, ahí la palabra es loidoreo, cuando le maldecían no respondía con maldición, hablando del Señor Jesucristo. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces debemos tener cuidado de no ser injuriosos. Cuando alguien nos injuria, alguien nos habla mal, alguien nos dice algo, tampoco odiándole y soltándole una oración imprecatoria, que baje fuego del cielo como Elías, ¿no? Que hizo así. Dice, si yo soy hombre de Dios, entonces que descienda fuego del cielo y te consuma a ti los 50. No hacer así también, hijos de Bonarches. No ser así, pero entregarle: Padre, tú que juzgas rectamente. Y entregarlo a él, pero no ser injurioso, porque es fácil, alguien me dice algo a mí y le pego una cachetada y entonces, vamos a sacarte un ojo, yo te saco dos dientes, diente por diente, ojo por ojo. No se trata de eso, pagar mal por mal. Entonces, entregar al Señor que juzga correctamente, porque acuérdese, en 1 Corintios 4:12, Pablo dice así, nos muestra el ejemplo: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen, ahí la palabra injurian también, y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Pablo era un ejemplo de esa persona. No sé si me dará el tiempo de hablar. Creo que voy a dejar hasta acá, y el domingo que viene voy a seguir con los otros pecados de en adelante que me falta de aparte de soberbios. Voy a orar y vamos a cerrar.
Amado Padre, le agradecemos, Señor, porque estuvimos viendo, Señor, ciertos pecados que usted, de esas almas que han sido anarquistas, Señor, ante usted, aunque el Señor se ha revelado, usted por medio de la naturaleza, Señor, y también algunos se ha revelado en Cristo, usted ha tenido, Señor, misericordia de alguno y le ha presentado el Evangelio, pero aún así que le han presentado el Evangelio, ellos persisten, Señor, en seguir viviendo sus vidas, Señor, y usted los ha dejado, Señor, ha soltado el freno y los ha dejado a sus propios corazones, a sus propios deseos, a sus propias mentes, Señor, y ellos se han extraviado, siguiendo el deseo de sus corazones, de sus concupiscencias, Señor. Hoy no lo ven quizá, pero el día del juicio, Señor, cuando usted venga o tengan que partir, Señor, se van a dar cuenta, Señor, cómo erraron el camino. Le pedimos, Señor, que esté guardando a los santos y a las santas que están en Cristo, Señor. No nos deje, Señor, que seamos guiados por nuestro propio entendimiento, Señor, que seamos renovados en nuestra mente, Señor, que no seamos endurecidos por el pecado, sino que, Señor, su palabra sea como un martillo, Señor, que rompa esa piedra, ese corazón, Señor, y nos vaya renovando en el hombre interior, Señor, adentro, para poder hacer su voluntad, Señor, para que cuando nos vean, Señor, puedan glorificarle a usted por la obra que ha hecho en Cristo Jesús. Como siempre decimos, amén. Amén.